Nuevamente, hola a todos ustedes, muy bienvenidos y vamos a comenzar a hablar de este tema tan significativo para nosotros que es las bondades de este producto, que es el BioZapper. Para introducir precisamente a este equipo tan maravilloso, vamos a contar un poquitito cómo es que surge y atribuir los méritos a quien corresponde, que es la doctora Clark. La doctora Clark es una doctora australiana, bióloga, reconocida en este momento como una de las autoridades más importantes en lo que tiene que ver con fisiología molecular. ¿Y cómo es que llega ella a este descubrimiento tan importante? Es de conocimiento público, o sea, todos sabíamos que en la atmósfera hay mucha polución, ¿verdad? También sabemos que hay mucha contaminación, muchos colorantes, muchos conservantes, que eso es Vox Populi ya de hace varios años. Lo que ella descubre por primera vez, mejor dicho, lo que ella analiza y primero lo larga como una hipótesis y luego comienza a verificarlo, es que todos estos elementos, esa contaminación a la que nosotros estamos expuestos diariamente, ya sea por el agua que ingerimos, por los alimentos que ingerimos, por los cosméticos que usamos, salvo los de vida natural, que ya no tienen ningún tipo de solvente. Pero hay muchos cosméticos en la calle que tienen solventes que contaminan. Lo que ella descubre es que todas estas cosas alimentan las bacterias, los parásitos y los virus que todos tenemos en nuestro organismo. Los alimenta a tal punto que los pone más fuertes de lo que habitualmente nuestro sistema inmunológico podría hacer para destruirlos. Y otra cosa que hace es acelerar el proceso de llegar a la adultez. Normalmente, si no tuviéramos todos estos contaminantes, ingeriríamos parásitos, ingeriríamos bacterias, virus, y la mayor cantidad de ellos, cerca de un 98%, pasarían por nuestro sistema digestivo y aún en estado larval serían excretados. Lo que ocurre que todos estos solventes, especialmente, no sé si habrán escuchado el PCB, el ácido isopropílico, perdón, el alcohol isopropílico, algunos colorantes muy puntuales y algunos conservantes, disuelven más rápido el capullo o la cáscara que protege los huevos de estas bacterias, y entonces estas bacterias comienzan a desarrollarse en nuestro organismo antes de llegar al intestino. Y entonces, cuando llegan al intestino, allí ya en estado que están creciendo, comienzan a multiplicarse y tienen una capacidad de multiplicación extraordinaria. Luego se ubican en distintas partes del cuerpo que les queda cómodo, y allí es donde, ubicadas en los músculos, nos quitan energía. Ubicados en determinados órganos, pueden producirnos úlceras, infecciones renales, infecciones hepáticas, dolores de cabeza, porque nuestro hígado se queja constantemente de ese control adicional que tiene que hacer, y junto con todo eso, cuando ya estamos muy invadidos y cuando nuestro sistema inmunológico ya no puede más, en determinados lugares estas bacterias logran modificar células y entonces estamos en presencia del cáncer. Cuando la doctora descubre esta alimentación que nosotros, sin darnos cuenta, le estamos dando a todos estos animalitos, llamémosle, lo que ella comienza a trabajar a ver cómo logra destruirlos. Y lo logra a través de este producto que ella misma bautizó, y lo llamamos BioZapper, que tiene una determinada cantidad de frecuencia. Es muy importante este punto, porque nosotros siempre que en Vida Natural lanzamos un producto, tratamos de investigar la competencia, y lo que nosotros hacemos es tratar de que el producto haga lo que realmente dice que hace. Y para este caso lo que necesitamos es tener, a ver, voy a usar este que tengo acá, a ver si funciona. Tenemos que tener un aparato, que es el BioZapper,
que de salida, es decir, en los puntos de salida, tenga una frecuencia, no, ese no funcionaba, gracias Magda, una frecuencia de, después vamos a explicar de qué se trata, kilohertz y una onda cuadrada, que se la representa así, que con respecto al eje negativo esté en más 0,25 voltios. Y con una corriente de entrada que sea muy baja, entre 6 y 12 voltios. Si ustedes ven, acá estamos hablando de dos magnitudes distintas. Voltios por un lado, que es la entrada que tiene que ser muy baja, es decir, el producto no puede estar conectado a los 220, ni tampoco tan bajo a dos pilas de 1,5 volts cada una. Por eso está conectado a una batería de 9 volts, que es la que lleva dentro del aparato. Allí empezamos el trabajito. El circuito que tiene el BioZapper está controlado por un microprocesador. Esto que puede no sonar importante, es muy significativo, porque en algunos países se han hecho algunos tipos de zapper que no están hechos con microprocesadores, sino que están hechos con lo que son circuitos integrados. ¿En qué nos favorece tener un microprocesador a tener un circuito integrado? Que el microprocesador nos va a dar siempre una salida constante. Es decir, lo que yo tengo en estos dos electrodos, que son los que voy a sostener en mis manos para el tratamiento, siempre va a ser constante. Si por algún problema del circuito, porque se cayó, por lo que fuere, hubiera una alteración, el producto deja de funcionar. Automáticamente se va a apagar la luz verde y nos va a indicar que el producto no funciona. Y si los valores de salida no fueran exactamente estos, 25 voltios, 1/4 de voltio positivo y 30 valores y 30K de salida, también se va a detener. Aunque la batería se vaya gastando, porque ustedes tienen una batería de 9 voltios que se comienza a gastar, si yo tengo un circuito integrado, la salida va cambiando. Entonces el beneficio que yo tengo no es el mismo. Mientras que si yo tengo un microchip, que es un microprocesador que me está controlando todo el circuito, lo que yo obtengo, ese es el punto principal, una salida constante. Es decir, me aseguro de que lo que yo estoy teniendo en esos electrodos es lo que necesito para destruir los parásitos, las bacterias y los virus. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo en cambio de tener un microprocesador, tengo un circuito integrado o simplemente una suma de resistencias y capacitores? Tengo variaciones en esta salida donde el resultado no solo sería poco eficaz, sino que pierdo, ¿me permitís el borrador? Pierdo la... y quizás esta pase por aquí. Y algunos valores serían negativos. El resultado es que en cambio de matar bacterias, las estoy alimentando. Así que yo podría perjudicarme si estos valores cambian. Por eso es muy importante que los valores de salida, para lo cual nosotros damos la garantía, sea positivo en 1/4 de voltio y que sea siempre aproximadamente de 30 kHz. Cuando digo aproximadamente puede ser 30,3, 30,5, 30,4. Para lo cual, ustedes van a ver que en el manual de usuario se pone una condición para que nosotros podamos asegurarnos de que esto se respeta y que el producto sea usado en un rango de temperatura de -10 a 50 grados. Quiere decir que si alguien de ustedes va a una excursión
en medio de la nieve y están a una temperatura inferior a -10, o a un lugar del norte y están a una temperatura que supera los 50 grados centígrados, el producto va a funcionar, pero no se va a asegurar que la salida sea esta. La garantía nuestra y lo que nosotros podemos asegurar es cuando este producto se maneja siempre dentro de este rango. ¿Lo entendemos bien hasta allí? ¿Ninguna preguntita? Bueno, eso es lo que sale por esos electrodos. Una corriente positiva de variación en onda cuadrada con una salida de 30 K de frecuencia. Vamos a aclarar entonces por qué motivo es que la salida de este aparato produce o inhibe el funcionamiento de los parásitos, de las bacterias y los virus. Esto se hace mediante un mecanismo que se descubrió, decía, a fines del siglo XIX, resonancia. Este fenómeno de resonancia significa lo siguiente. Ustedes lo habrán visto muchas veces en películas. Una copa de cristal y una soprano que canta, y que cuando llega a un tono demasiado agudo, la copa estalla. O vidrios en un aeropuerto, pasa un jet a mucha velocidad con un ruido muy significativo y los cristales explotan. O lo que fue muy famoso el 7 de noviembre de 1940, cuando el puente de Tacama Narrow, que había sido preparado para soportar vientos de 200 kilómetros por hora, con un viento solamente de 68 kilómetros, se cayó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que este viento producía entre las estructuras del puente una frecuencia igual y opuesta a la propia que tenía el puente. Entonces el puente comenzó a tambalearse, esa estructura comenzó a moverse, ya no soportó más y cayó. Eso es lo que es resonancia. Para definirlo, resonancia es una frecuencia que un cuerpo produce al vibrar que es igual a la misma que él tiene. Entonces, en este caso, y normalmente se termina en destrucción, en este caso, lo que nosotros hacemos con esta frecuencia positiva es alcanzar las distintas frecuencias que tienen los parásitos, las bacterias y los virus, y entonces por eso se destruye. La pregunta que surge es, inmediatamente, ¿no se destruirán también los virus, especialmente las bacterias que no son muy útiles, como las que están dentro del intestino? Los parásitos que actúan como inhibidores de otros. Queremos comentar entonces que hay lugares donde los virus, los parásitos y las bacterias no están, pero no se puede llegar con la corriente. Estos son dentro de los testículos, dentro de los riñones, dentro del hueso del oído medio, dentro del hígado. Entonces, a todos esos lugares, y dentro de los intestinos, me faltaba uno, a todos esos lugares no puede llegar la corriente. Entonces, si nosotros queremos mejorar a los parásitos que están en esos lugares, destruirlos y mantener a los que nos sirven, tenemos que hacer determinados programas herbales que estamos institucionalizando en Vida Natural, donde vamos a tener determinadas hierbas y determinados procedimientos para hacer limpieza de riñones, limpieza de hígado, limpieza de intestinos. Para los casos muy puntuales, donde haya afecciones que sean muy significativas, el zapper tiene atrás una dirección y un teléfono de contacto donde un doctor y a la cabeza de un grupo de profesionales pueden asesorarlo telefónicamente y, si fuera necesario, combinar una visita. Lo que sí queremos aclarar o tratar de enfatizar es en qué nos puede ayudar el zapper a nosotros que no estamos ostensiblemente enfermos.
¿qué podemos esperar mañana, pasado, dentro de unos días, si decidimos adquirir uno y conectarnos? Y la segunda respuesta que necesitamos dar es cómo utilizarlo realmente. Porque la experiencia, no solo que instituyó la doctora Clark, sino de toda la gente que en el mundo ya se ha beneficiado de esto, demuestra que hay algunos métodos a tener en cuenta. Entonces, si yo tomo o comienzo a utilizar el Zapper hoy, ¿qué beneficios inmediatos voy a tener? Se producen en estas secuencias. Lo primero que ocurre, si uno tuviera el problema, es se pasan los dolores de cabeza, es decir, las cefaleas. ¿Por qué ocurre esto? Porque el hígado, al tener menos parásitos que atender, menos bacterias, menos virus, comienza a no quejarse tanto. Y al no quejarse tanto, precisamente el dolor de cabeza es una queja manifiesta de que el hígado no está funcionando bien. El segundo punto que podemos esperar es mayor energía. Esto hablamos del segundo o tercer día, ya uno se siente con mucha más energía. Pero es muy significativo, es decir, uno realmente se siente mucho mejor, con ganas de hacer más cosas, y el beneficio inmediato que también se produce es si hay cierto grado de depresión en la que estén interviniendo las bacterias, esta depresión va cediendo. Y uno siente como un mejor ánimo. ¿Vieron esos días que yo a veces digo con respecto a estos productos o a otros que uno parece que quiere a todo el mundo y que el mundo lo quiere a uno porque uno se siente bien? Bueno, eso es lo que ocurre. Cuarto día, quinto día que lo estamos usando, comienzan a pasar las artralgias, es decir, todos los dolores de articulaciones. Porque la inflamación que acompaña a un dolor de articulación comienza a ceder, porque esas inflamaciones están precisamente sostenidas por un grupo de bacterias. Entonces, al ceder la inflamación, pasa el dolor. No significa que, por ejemplo, en una artrosis yo voy a tener una mejoría del hueso. En ese caso, tengo que acompañar con cartílago de tiburón. Pero sí se me pasa el dolor. Ese es el punto. Luego, lo que ocurre casi inmediatamente con los dolores articulares, ocurre con los dolores de músculos. Comienzan a ceder todas las mialgias. Y esto incluye los dolores lumbares, los dolores ciáticos, los dolores de espalda, ¿vieron cuando uno está muy, pero muy tensado? Que uno dice, me duele todo, toda la espalda, el cuello, me siento contraído. Bueno, todo eso cede. Eso porque otra vez, el grupo de bacterias que está molestando al ser atacado, al ser destruido, al ser inhibido, ya no molesta más y cede la inflamación. Eso podemos esperar en la primera semana de uso. Entonces vamos a hablar ahora cómo usar durante esos primeros días el Zapper, el BioZapper, y después vamos a adentrarnos un poquito más en determinados casos. Bueno, vamos a ver ahora entonces cómo utilizamos este producto en todas las personas que no estén ostensiblemente enfermas. Es decir, todos nosotros que tenemos nuestros dolores, nuestras alergias, nuestras cargas, pero que necesitamos un alivio. Tomamos los dos electrodos en las manos, el que es el electrodo rojo o positivo en la mano derecha y el negro o negativo en la mano izquierda. Como yo tengo que tener una buena conductibilidad con el electrodo, me voy a ayudar de o un trozo de papel absorbente, como puede ser una servilleta de papel, o un poquito de papel higiénico, o una servilletita tisú, o si no tomo, acá Magda me ha traído, esto se llama, para no dar una marca comercial, no es no tejido, no quiero dar marcas comerciales, esto es fibrana. Fibrana, que es un material sintético obtenido por golpes de gotas de agua. Entonces, se coloca
le doy una vueltita, lo pongo debajo del chorro de agua, sea papel o sea este producto, lo escurro bien para no manchar y ya lo tengo listo. Entonces, al estar esto humedecido, mojado, bien mojado, yo mantengo la conductibilidad. Esto siempre tiene que ser con el agua que está en el chorro de la canilla, o puede ser también con agua mineral. No funcionaría si yo acá pongo agua destilada, porque a veces alguien en el deseo de contaminarse lo menos posible usa agua destilada, y no serviría porque el agua destilada en última instancia no es conductora de corriente, porque no tiene sales, sino que tiene que ser el agua común. Yo lo tomo, este acá, el otro acá, y lo voy a sostener por 7 minutos. Y entonces comienzo a hacer un programa que la doctora llama 3×7. Lo uso una vez, 7 minutos, y dejo pasar 20. Mientras dejo pasar esos 20 minutos, el aparato puedo apagarlo. Pero si yo me llego a olvidar de apagarlo, a los 10 minutos va a comenzar a parpadear la lucecita verde para avisarme que me he olvidado de apagarlo, y si todavía aún así me olvidé, después de un ratito se va a apagar de nuevo. Entonces lo vuelvo a prender y comienzo a hacer los segundos 7 minutos. Apago el aparato, dejo pasar otros 20 minutos y hago los últimos 7 minutos de nuevo. ¿Por qué es importante hacer 3 aplicaciones continuas? Por lo siguiente. Cuando yo hago la primera aplicación, los primeros afectados van a ser los parásitos. Pero después los parásitos, al morir, comienzan a liberar bacterias que estaban dentro de ellos. En la segunda aplicación, destruyo esas bacterias. Las bacterias liberan virus que tenían dentro de ellos. Y en la tercera aplicación, destruyo los virus. Entonces, hago 3 aplicaciones de 7 minutos cada una, con 20 minutos de intervalo. La condición que yo tengo que estar para hacer esto puede ser cualquiera, en el sentido de haberme levantado recién, estar por acostarme, haber comido mucho, estar en ayunas. En el caso de una mujer podría estar durante su periodo de menstruación. No afecta en ningún caso. Lo que sí podemos tener en cuenta para optimizar el resultado serían 2 cosas. Una, quitarnos todo lo que sea de metal. Relojes, anillos, aros, collares, pero no es significativo, como me preguntaron ayer, cierres de pantalones o tachas de a lo mejor un jean o la hebilla de un cinturón, porque todas estas cosas no están en contacto con el cuerpo, sino serían todos los metales que están en contacto con el cuerpo. Si tuviéramos una prótesis, por ejemplo dental, que se engancha con ganchitos y podemos sacarla, mejor, pero si no, no hay ningún problema. Es decir, cuanto más metales tengamos en el cuerpo, tengo un poquito menos tengo más resistencia, entonces tengo un poco menos de beneficio. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo una prótesis, un clavo? O como les comentaba el otro día, un señor que lo adquirió en Tucumán, tiene una malla metálica en toda su cara porque tuvo un accidente de moto y le rehicieron la cara toda con malla metálica. Y bueno, va a obtener un poquito menor de resultado, pero va a obtener resultados. Es decir, no se puede quitar estas cosas, así que no hay ningún problema. Pero sí podemos quitarnos aquellas que usamos externamente. Yo dije, ese es un punto. Y el otro punto es hacerlo en el horario en que nuestras células están orientadas en positivo. Ustedes saben que en toda nuestra vida, nuestras células están orientadas en positivo durante el día
y orientadas en negativo durante la noche. Esto es así para que el cerebro, al estar orientadas en negativo, sabe que tiene que intervenirlas para verificarlas, cambiarlas, reproducirlas. Y de día, cuando estamos en actividad, las células están en estado positivo. Algunas personas este cambio lo sienten enseguida y se dan cuenta que le está pasando. Hay quien se levanta e inmediatamente entra en actividad. Sus células se dieron vuelta en su polaridad en forma inmediata. Hay personas que necesitan media hora, 40 minutos para decir, entro a tener pilas. Vieron que hay esas personas que se levantan como malhumoradas, que van y prenden la cocina con los ojos apagados, no quieren que nadie les hable. ¿Qué le está pasando a esas personas? Su sistema energético de cambio de polarización es más lento. Entonces, el zapper debemos utilizarlo en un horario razonable, que podría ser desde 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, donde tenemos las células polarizadas en positivo o en norte. Si se usara fuera de ese horario, ¿habría algún problema? No. Lo que ocurre es que vamos a obtener menos beneficios. Nosotros en vida natural siempre damos la dosis y el mecanismo de mejor beneficio, pero las contraindicaciones reales que puede tener ese producto son solamente dos, y no porque las haya, sino porque no hay experiencia suficiente sobre este punto. Primer contraindicación: mujeres embarazadas. No hay resultados, no hay experiencias. Hay algunas que lo han usado en casos muy extremos, refieren que no les ha pasado nada, pero no hay suficiente experiencia para asegurarlo en forma categórica. Y el otro punto, que también es por falta de experiencia, es la persona que lleva un marcapasos. El usar un marcapasos sería un agente inhibidor para poder usarlo, porque el pasaje de corriente podría generar alguna alteración en el buen funcionamiento del marcapasos. Se supone eso porque personas que han insistido en dejar su reloj de pulsera puesto tuvieron alteraciones. Inclusive, en algunos casos, la máquina se descompuso. Entonces, ya que tenemos reloj y lo podemos sacar, lo sacamos. Pero el que tiene el marcapasos no lo puede sacar. En el caso de audífono, lo mismo. Esa persona. En el caso del audífono no funciona como el marcapasos. El audífono es una amplia... repito tu pregunta por si no se escuchó en cámara. La señora pregunta si un audífono podría ser una inhibición para utilizarlo. A mí en este momento se me ocurren dos salidas. El primero me lo quito, es una opción. Pero si quiero seguir teniéndolo puesto, el circuito es totalmente distinto. Es un sistema de ampliación de onda de sonido por medio de impedancia, donde no es lo mismo que hace el marcapasos. El marcapasos tiene una frecuencia determinada, con una determinada tensión, normalmente con una pila que está debajo de la piel, para mantener justamente o marcar el paso del músculo cardíaco, que es totalmente distinto de lo que podría ser un audífono. Estábamos entonces en el uso normal del producto, con sus contraindicaciones, que como dijimos no las hay muchas, y con los beneficios adicionales como es quitarse las alhajas y respetar un horario. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, entonces vamos a considerar ahora aquellos aspectos especiales de cómo podemos utilizar el equipo, y como vos preguntabas antes, ¿por cuánto tiempo? Creo que eras vos. ¿Por cuánto tiempo tenemos que usar esto? La doctora sugiere, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas tenemos algunas nanas importantes, que hagamos un proceso de 12 semanas. Donde en las primeras 6 semanas uso el plan que vimos antes, el 3×7, donde básicamente
estoy inhibiendo o destruyendo bacterias, virus, parásitos todos los días. Esto es diario. En ese horario que habíamos recomendado, sin alhajas. Luego, 3 semanas de un plan o tratamiento, 3 por 7, pero 5 días sí y 2 días no. Ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sí, sábado, domingo no. O si queremos alternar de otra manera por la actividad que desarrolla cada uno, lunes sí, martes no, miércoles sí, jueves no, y después los días que quedan de la semana. Es decir, 5 días de la semana sí, 2 días de la semana no. Eso sería durante 3 semanas. Y luego, 3 semanas más, en un plan diario, que yo no va a ser 3 por 7, sino de 1 por 10. Es decir, lo uso nada más que una sola vez durante 10 minutos, que es como una especie de mantenimiento. Después de estas 3 semanas, es probable que necesitemos alguna ayuda adicional, porque tenemos que reconocer que siempre nos estamos contaminando. Entonces, el nivel de contaminación que tengamos, ya sea por aire, alimentos, contactos con determinadas cosas, va a hacer que uno haga el plan para uno mismo. A lo mejor me hago una aplicación del BioZapper 1 o 2 veces a la semana, o 4 o 5, o descanso. Cada uno va a ir armando su plan a su propia necesidad. ¿Cómo se va a dar cuenta si necesita utilizarlo más o menos? Y porque los síntomas que se habían ido están regresando. En algunos casos, como el problema se ha curado totalmente porque el origen era bacteriano, ese síntoma no va a volver nunca más. Pero si el problema, por ejemplo, sería una osteoporosis, una artrosis, donde yo tengo un compromiso óseo, se me pasó la inflamación por un tiempo y luego me va a regresar la inflamación si yo no estoy inhibiendo constantemente a las bacterias. Entonces, en ese caso, tendríamos que usarlo distintas veces de acuerdo a nuestra propia necesidad. Tengamos en cuenta que cada persona tiene, o es un individuo, que esa es la palabra, con sus propios problemas, sus propias sintomatologías y sus propios resultados. Así que este sería el plan 3x7 y el método de las 12 semanas para, diríamos, el común denominador de todas las personas. Vamos a considerar entonces ahora algunos casos especiales de cómo utilizar el Zapper. El primero de esos casos son los que nosotros normalmente llamamos enfermedades autoinmunes. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las enfermedades autoinmunes? Son aquellas donde el organismo se ataca a sí mismo, como por ejemplo el lupus, paperas, sarampión, artritis reumatoidea, fibromialgia, esclerosis múltiple. Entonces son enfermedades donde es el propio organismo el que se está atacando. Entonces inmediatamente uno se pregunta, si yo refuerzo el sistema de defensa, voy a estar peor. Y a veces ocurre. Entonces debe usarse de la siguiente manera. Uno comienza a usar el aparato de manera normal y uno puede sentir antes de los 7 minutos que la sintomatología se agrava pero muchísimo, no de una manera simple, se agrava muchísimo. Entonces lo que uno hace es disminuir el tiempo. Tenemos algunos casos que les ha resultado muy exitoso utilizarlo nada más que 30 segundos. Después 1 minuto, 2 o 3 días después 1 minuto y medio, y así de a poquito, sin permitir que la sintomatología llegue a ser más grave. Ahora,
Si el efecto que yo tengo es levemente incrementado, eso es un indicativo de que mi cuerpo está reaccionando bien, porque me está matando virus, me está matando bacterias y parásitos, eso genera toxinas en el organismo, y como yo tengo una enfermedad autoinmune, al sistema le cuesta destruir esas bacterias. Entonces me incrementa los síntomas, pero un poquito. Puede ser un poquito más de dolor de cabeza, un poquito más de alergia, pero poquito, no algo significativo. Solamente si es significativo, entonces allí procedo a disminuir los tiempos y ya me hago un programa para mí. Hasta ahora hemos tenido referencia de 30 segundos. La doctora Clark habla de su clínica en Suiza de casos de 10 segundos. 10 segundos por un mes y pico, muy graves evidentemente, y después comenzó más tiempo y más tiempo. En la mayoría de los casos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Como un paraguas, como un concepto, diríamos, contenedor para todo esto, podríamos decir que el BioZapper ayuda en todos los casos de enfermedades. En todos. Voy a escribirlo porque esa palabra, aunque parece muy abarcativa, en este caso es totalmente real. En todos. De una manera, de otra forma, en más tiempo, en menos tiempo, en todos los casos. Porque nos está limpiando por adentro. Entonces, es nuestro propio organismo, nuestro propio sistema inmunológico, el que se va a defender mejor. Porque ustedes traten de imaginarse, si yo tengo muchas cosas que atender en el mismo momento, no las puedo atender a todas bien. Es como si en este momento ella me tirara una pelotita, yo la atajo. Ella me tira otra, yo la atajo. Y ahí voy bien. Pero si todos ustedes, cada uno me tira una pelotita y yo la tengo que atajar, voy a atajar algunas, pero muchas se me van a caer. Bueno, esa ilustración nos ayuda más o menos a entender cómo es la vida de nuestro hígado. Atiende algunas cosas que tiene que atender. De hecho, son más de 600 puntos vitales que tiene que atender. Entre presión, temperatura, niveles de vitaminas, niveles de minerales. Entre todas las cosas que tiene que atender, nosotros le damos contaminantes. Nosotros le generamos a veces ciertos estrés, que ese estrés no le permite a él funcionar bien. Entonces tiene necesariamente que desatender algunas funciones vitales, y consecuencia de esa actividad disminuida del hígado es que nosotros tenemos síntomas que nos hacen sentir mal y después nos hacen enfermar. Entonces la solución es ayudarlo. Por eso ayuda en todos los casos. Así como ayuda al hígado, ayuda al riñón, ayuda a los intestinos. ¿Ok? Vimos entonces el caso de enfermedades autoinmunes. Vamos a suponer que tenemos dolores muy puntuales. Me duele acá. No sé ni qué es. Me duele acá. ¿Qué podría ser acá? Podría ser la punta del hígado, podría ser la vueltita donde da el intestino la vuelta y acá se me generaron algunos pólipos y entonces también me duele. Puedo tener un problema muscular. El asunto no importa el origen, me duele acá. ¿Qué hago? Sostengo el positivo en la mano izquierda y el negativo lo pongo en el suelo con mi planta desnuda del pie, lo apoyo allí, pero aislado del suelo eléctricamente. ¿Cómo lo aíslo? Con una bolsita de polietileno, un pedacito de madera, un pedacito de plástico. Quiere decir que si a mí lo que me duele es de este costado, yo hago circular toda la corriente por este costado. Si es al revés, si es al lado derecho, entonces tomo acá y pongo este pie. Y hago toda la misma secuencia. Para arriba, tomo uno acá y el otro acá, como hicimos al principio.
Pero al revés, por ejemplo, muchos hombres tenemos problemas de próstata, problemas que las mujeres también tienen de retorno venoso, y entonces las piernas quedan muy cansadas, varices, dolores en la zona pelviana, es decir, del ombligo para abajo. ¿Qué hago? Pongo los dos, uno a la derecha, otro a la izquierda, y los piso con la planta del pie. Y allí hago todos los tratamientos de esa forma. Entonces, para resumirlo e imaginarnos, es como si dividimos al cuerpo en dos. De abajo, del ombligo para abajo, del ombligo para arriba. Si es para abajo, los pies. Si es para arriba, las manos. Pero si podemos identificar el lugar justo, lo ponemos, si es de este costado, para el lado derecho, si es de este costado, para el lado izquierdo. En el supuesto caso que tengamos esos dolores erráticos, que a veces las mujeres tienen en la premenopausia y a veces durante la menopausia, que a veces duele acá, parece que fuera un dolor que está dando vueltas, hago lo que se llama un tratamiento en diagonal. ¿Cómo se entiende? Tomo a este en mi mano derecha y a este en mi pie izquierdo. Entonces yo tengo un fluir de corriente por todo el cuerpo. Entonces en algún lado el dolor lo va a encontrar. Y allí es donde nos va a ayudar. Vamos a suponer un dolor muy grande, una zona, un área muy grande. Por ejemplo, supongamos que me duele toda esta zona. Todavía no sé por qué. Una manera de solucionarlo más rápidamente sería, tomo el electrodo con esta mano y el otro lo coloco en la zona. Y si la zona es muy grande, desplazando suavemente. Pero si yo hago esto, donde estoy usando una parte del cuerpo, tenemos que tener en cuenta de aislar la mano eléctricamente, porque si no algo se me va a ir por la mano. ¿Qué puedo hacer? O usar un guante de goma seco, o un guante de polietileno, esos que usan a veces para teñirse ustedes las mujeres. Bueno, ponen ese guante, o un trapito seco, lo que sea, que me permita tomar el electrodo y pasarlo por la zona en que voy a tratar ese dolor. Por hoy vamos a considerar otros dos casos más que son muy comunes, que es problemas de tipo bronquial, como el asma. En ese caso, por la ley del ombligo, yo la llamo, lo usaríamos así. Pero más específicamente, si el problema es muy importante, directamente lo pongo en el pecho y el otro en la mano derecha. Y aquí cambia un poquito la frecuencia en que hay que usarlo. En estos casos, habría que usarlo durante 4 meses. Siempre de la misma forma, todos los días, en 3×7, si estoy en otoño o primavera. Pero si estoy en invierno o verano, lo tengo que usar 2 veces por día en 3×7. Porque en estas épocas ese tipo de problemas se agudizan más sobre todo si es el invierno. Entonces, si es invierno, repito, lo uso 2 veces por día, o verano. Si es otoño y primavera, 1 vez por día. ¿En el asma también? En el asma también, y cualquier tipo de dificultad bronquial o ECOG, algo que tenga comprometido mis partes aéreas inferiores, aéreas superiores. Ya que estamos en esta zona, a veces puede ocurrir que tenga un fuerte dolor de garganta y quiero que se me pase en el día. Aparte de hacer una buena gárgara de propóleo, que ustedes saben que así ayuda a pasarse mucho, colocándolo directamente en esta zona, puedo eliminar las bacterias de toda la garganta.
yo dije 2 veces, pero el tiempito me da para comentar 2 más. A veces ocurre que las mujeres, por el calor que se genera en la zona de sus senos, suelen tener o debajo de las mamas o entre medio de ellas determinados honguitos que producen una pequeña picazón, pero que son imperceptibles a veces, o a veces son visibles. En esos casos se puede colocar el electrodo negativo dentro del sostén del lado izquierdo y el electrodo positivo dentro del sostén del lado derecho. Y también el 3x7. Y ahora sí, para terminar, vamos a dar la recomendación que se utiliza para los muchos casos que hay de fatiga crónica o de mucho cansancio, agotamiento, y esto está muy relacionado con el sistema de electroacupuntura, ya descubierto por los chinos en sus orígenes con las agujas, y después por el doctor Boll en la década de los 50, ¿no? Casos de digamos, se basa en el principio de electroacupuntura y ayuda en todos los casos que están relacionados con fatigas crónicas. El electrodo debe utilizarse. De los 3 casos, vieron que había en el 3x7, tenemos 3 aplicaciones, ¿no? La primera aplicación la colocamos en el abdomen, el izquierdo, el negro, en el abdomen, a la altura del ombligo, y el otro en la parte delantera de la base del cuello. La segunda aplicación nos van a tener que ayudar, nos podemos tender en el suelo aislados, y hay que aplicarlo, el negativo, a la altura del coxis, que es la última vértebra de la columna, y en la parte trasera, en la zona de la cervical, la parte trasera de la base del cuello. Y la tercera aplicación ya puede ser, según nuestra necesidad, en las manos, si queremos atender toda esta zona, o en los pies, es decir, es hacer una rotación según los meridianos chinos para favorecer la energía. Esos serían la mayoría de los casos de cómo utilizar el zapper. Nosotros, junto al manual de uso, hemos incorporado una especie de cuadernillo que se llama ¿Cómo pueden beneficiarle las biofrecuencias? Allí hay todo lo que hemos hablado, que está en esta carpeta. Bueno, este es el manual de uso, pero después tenemos otro folleto que es el manual o está en la misma carpeta. Atrás lo tenemos. Acá lo tenemos. Ah, perfecto. Es cómo utilizar el producto. Acá está. Cómo pueden ayudarlo las biofrecuencias. Y acá se consideran casos puntuales que están relacionados, por ejemplo, con diabetes, con presión alta. Les comento que en el caso de la diabetes funciona maravilloso. Ya tenemos, hace unos días yo les hablaba de un caso que teníamos de un señor que dejó de ser insulino dependiente. Ahora ya tenemos 2 casos. Fue dejando. Por supuesto, los casos de la diabetes siempre hay que hacerlo bajo control médico, porque como va a necesitar menos insulina, el médico tiene que determinar la cantidad. Este producto, maravilloso como funciona, nunca reemplaza un tratamiento médico o la asistencia de un personal calificado. Nosotros nos vamos a sentir mejor, lo comunicamos y el profesional nos va a indicar si quitamos medicamento o cómo actuamos. Nunca nosotros debemos automedicarnos en el sentido de dejar medicaciones por nuestra cuenta. Es el profesional que nos tiene que ayudar. Y finalmente, lo que podríamos decir también es que hay medidas adicionales que nosotros podemos tener en cuenta para nuestra propia salud. A mí me gustó muchísimo el eslogan que me ayudó a aplicar una persona en la que estábamos tratando el diseño, que decía, mira Roberto, este producto es como un camino al bienestar. Y realmente
resumió en muy pocas palabras lo que es cierto: un camino al bienestar. Por eso ustedes van a notar en la nueva folletería que nos hemos colgado de ese eslogan, porque realmente es así. Pero también hay cosas que podemos hacer nosotros para darle una manito a nuestro organismo y no dejarlo tan solito por allí. Dentro de esas medidas adicionales podemos tener en cuenta la ingesta de mayor cantidad de agua. Ustedes no se olviden que deberíamos tomar por lo menos 2 litros de agua diario, normalmente. Pero si usamos el Zapper, nuestro sistema necesita eliminar mayor cantidad de toxinas, que son todas esas bacterias muertas, todos esos virus muertos, todos esos parásitos muertos. Entonces necesitamos purificarnos, para lo cual es necesario, si ya tomábamos 2 litros de agua, por lo menos tomar un medio litro más. Pero de agua, no de mate, de gaseosa o de otras cosas, de agua. Si yo tomo varios líquidos por otros canales, tengo que tomar 2 litros de agua y medio por lo menos. Una sugerencia práctica es separar esa cantidad de agua en 2 botellas o en 3 y asegurarme de que las voy a tomar. Porque muchas veces, muchas personas toman varias veces al día pequeñas cantidades y creen que toman mucha agua. Pero en la práctica, cuando miden lo que están tomando, se dan cuenta que no. Y otra ayuda muy práctica es quitarle un poco de acidez a nuestro cuerpo. Desacidificarnos. Nuestro cuerpo, debido al modo de vida que tenemos, por los alimentos, por la tensión que vivimos diariamente, por todos los colorantes y conservantes que tenemos, normalmente vive muy ácido. Entonces podemos hacer algo para hacerlo no tan ácido, que sea un poco más, podríamos decir, alcalino o menos ácido, aunque no lleguemos a que sea alcalino. Y esto lo logramos por medio de la ingesta de productos que no sean tan ácidos y otros de ingerir algunos que no sean tan alcalinos. Perdón, que sean alcalinos. Lo que voy a hacer para que lo tengan presente en un futuro cercano es acercarle una lista bastante completa de productos ácidos y de productos alcalinos. Gracias por la atención de ustedes y estoy a disposición.